Buenas noches, bienvenidos al episodio número 414 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. En esta noche estaremos presentando el libro de narrativa titulado El sombrero del abuelo de Yasmarí Hernández González, y de moderador invitado tenemos al amigo Richard Rivera Cardona. Saludos a ambos, ¿cómo se encuentran? Saludos, saludos, súper bien, contenta de estar otra vez aquí compartiendo con la gente del Instituto de Cultura Puertorriqueña y contigo también, Pablo, agradecida por este espacio que siempre nos brinda para poder presentar nuestros libros. Gracias, Noches, gracias. Pablo. Muchas gracias. Y gracias a nuestro público que está allí. Nada, pasemos con esta hermosa presentación. Bien, pues agradecemos primeramente al Instituto de Cultura Puertorriqueña por el espacio para difundir nuestras letras, también al doctor Pablo Crespo por su disposición y la coordinación de este espacio. Hoy estamos aquí convocados para hablar sobre el libro El sombrero del abuelo de la escritora puertorriqueña Yasmarí Hernández González. Yasmarí, gracias por la invitación y bienvenida a este espacio. Gracias a ustedes, nuevamente a Pablo, al instituto, a ti por decir que sí siempre a todas las locuras que te invito y desarrollar mi narrativa para que sea lo que hoy es. Para beneficio de aquellas personas que nos sintonizan, quiero compartir con ustedes algunos datos biográficos de Yasmarí. Es escritora, profesora y terapista educativa. Fue finalista del 11º Campeonato Mundial de Cuento Corto Oral en el año 2016. También ha participado en diversas antologías literarias, como De Sombras y Claridad, de Iniciativa Comunitaria en el 2018, Di lo que quieres decir, de Escriba NYC 2019, también en la antología Resistir, que publicó el PEN de Francia en el 2019, y la antología El silencio del olvido, publicada por Arete Boricua en el 2022. También participó en Cuentos para Morir Mañana en el 2023, y sus cuentos y críticas literarias han sido publicadas en periódicos y revistas de Puerto Rico. Yasmarí ya nos ha presentado parte de su obra anteriormente. Primero, el libro de cuentos Vitrinas, publicado en el año 2019, y el libro híbrido Ajena a mí, en el 2022. Este último fue premiado por el certamen literario de PEN de Puerto Rico Internacional y también en el International Latino Book Awards en California. Este año, Yasmarí también publicó el poemario Sábanas, recientemente lanzado al mercado, con Lucinia, con el sello editorial Lucinia, y también publicó El sombrero del abuelo, que es el libro del que vamos a estar conversando hoy. Así que, Yasmarí, bienvenida y vamos a dar comienzo a esta conversación. Como adelantábamos en los datos biográficos, has ido trabajando la poesía, la narrativa, desde diferentes frentes, pero particularmente desde la temática social, con cuentos y poemas dirigidos a un público lector que es mucho más adulto. Sin embargo, el libro que hoy nos compete, El sombrero del abuelo, es una historia propuesta para un público que son los niños. ¿Cómo se da este detonante para que decidas mudarte o moverte un poco en el sentido de tu producción literaria? Cuando abuelo muere en el año 2019, en algún momento de ese año, abuelo muere específicamente en el mes de abril, y yo decidí que iba a escribir una historia sobre abuelo. Para mí abuelo era un personaje y quería que no tan solo se quedara en mi familia, sino que todo el mundo tuviera la oportunidad de conocer a abuelo, quién fue abuelo en vida. Esa historia se quedó guardada, no la hice rápido, quizás por miedo a enfrentarme o revivir de nuevo el duelo que estaba pasando por la pérdida de él.
En ese mismo año yo estaba haciendo la certificación como terapista educativa. Un año después de abuelo haber muerto, comienzo a dar terapias educativas y comienzo a ver un mundo diferente al cual yo no estaba acostumbrada, conocía poco dentro de lo que era la educación o la literatura infantil. Y comencé a ver unos rasgos que yo como terapista necesitaba dentro de las estructuras que estaba o de las herramientas que estaba utilizando para impactar la lectura dentro del marco de la terapia educativa. Y entonces en uno de esos análisis o en una de esas búsquedas de dar con esa lectura que impactara muchas áreas, se me ocurrió que en vez de hacer una historia para adultos que mayormente había trabajado en mis libros anteriores, que esta historia fuera para niños. Así que de esa manera es que doy el brinco y llego a la literatura infantil. Yo creo que la literatura infantil me buscó en vez de yo buscarla a ella. Comentas que parte de una experiencia personal con la muerte de tu abuelo. ¿Cómo entonces se desarrolla una historia en este sentido para niños que toca un tema tan importante como es la muerte de un familiar cercano, partiendo también desde una experiencia personal que a veces nubla un poco el proceso creativo? ¿Cómo organizaste las piezas? ¿Qué cosas tuviste en consideración, teniendo en cuenta que es un producto para niños y que entonces no se opacara por tu experiencia personal con la historia? Todo escritor tiene que pasar por un proceso investigativo. Cuando yo decido decido que esta historia sea para niños, así que comencé una búsqueda de libros que trataran este tema en niños, de libros que hablaran de teoría psicológica y cómo se debe tratar estos temas como niños, que no tan solo vinieran de la literatura, sino desde otros marcos teóricos como tal. Así que comencé este proceso de búsqueda porque quería ser muy juiciosa y cuidadosa con el producto que iba a estar entregando. Y como era la primera vez que me enfrentaba a él, pues tenía unas lagunas en el proceso. Para mí lo más difícil fue buscar ese lenguaje que fuera claro, preciso para poder abordar este tipo de temas con los niños. Adicional a eso, agradecerle a dos grandes colegas y compañeras de trabajo, la psicóloga Cristina y la educadora Verónica, que han estado o estuvieron conmigo mano a mano para que esa obra saliera. Que ellas me dieran su feedback de que tienes que mejorar en esta frase o utilizar otro tipo de estructura, otro tipo de vocabulario, presentar las facetas del duelo que vayan acorde a lo que los niños suelen representar o sentir cuando pierden a alguien. Enfoques que quizás yo no los tenía tan presentes porque no estaba sumergida dentro de este mundo. Así que fue un proceso de investigación no tan solo como terapista, sino también como escritora, y sumergirme dentro de una historia infantil y poder narrarla para que los niños se pudieran conectar y entender cuál era el mensaje que yo quería transmitirles. Yasmari, qué bueno que traes el tema de la preparación, porque algunas personas que nos sintonizan deben estar también pensando cómo se produce un libro, cómo nos organizamos para que el proyecto pueda salir. Y ahí nos estás diciendo el proceso complicado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo maravilloso de la Ujú. producción literaria, cómo venimos desde un proceso de investigación, de planificación, de estructuración para ir dando alas al proyecto hasta el momento final. Muchas veces lo que conocemos es la parte mucho más romántica de la escritura, ¿verdad? El asunto de compartir la historia, de compartir nuestras ideas, pero sabemos que detrás hay un proceso bastante arduo que hay que pasar como escritores, como parte también de una responsabilidad que tenemos como escritores al dar un producto a un grupo específico de lectores. ¿Cuál fue la parte que representó mayor reto en este proceso de producción? El uso y la búsqueda del vocabulario. Vengo, ¿no?, de un mundo que mayormente escribo para adultos y suelo partir, ¿no?, clases allá a estudiantes adultos.
Así que buscar esas palabras más sencillas que no fueran tan rebuscadas se me hizo difícil, ¿no? Al ser ese cambio en la mentalidad, es que no le estás hablando a tus estudiantes de la universidad, es que no estás hablando con tus compañeros de trabajo de la universidad, igual de los centros en este mundo de las terapias, les vas a estar hablando a los niños. Así que qué palabra era sencilla, que era clara, pero que a la vez fuera contundente para seguir conectando y atrayendo la atención de los niños, me costó. Así que mucho diccionario, mucha búsqueda para poder entonces sustentar esa información con un vocabulario, un lenguaje apropiado para ellos. Yasmari, tenemos la perspectiva general de que los niños quizás son un poco más sencillos que los adultos. Sin embargo, este sector es muy exigente. Los niños son muy honestos, ¿verdad? Con si algo no les gusta o no les gusta, o si conectan o no conectan. En este caso, ¿qué elementos tuviste en cuenta para no subestimar a los niños como lectores de este proyecto? Mira, yo antes de comenzar lo hice como una investigación, una encuesta con mis niños que ellos necesitaban a la hora de leer un libro, fuera el que fuera. Al igual cuando trabajaba la lectura dentro de mis terapias, observaba con lo más que ellos se podían identificar dentro de la historia o con lo más que resaltaba dentro de la historia y fui anotando todas esas particularidades que veía en el proceso que trabajaba con los niños. Así que a partir de esa observación y de esas encuestas, entonces que decido no tan solo el lenguaje, que sea sencillo, que sea claro, que pueda conectar con ellos, sino utilizar un buen ritmo, que sea un ritmo que esté vivo en ese proceso de la lectura para que mantenerlo atentos en todo el proceso de que vayan a estar leyendo, la estructura que sea una estructura de cierta manera lineal, con esa introducción, desarrollo, clímax, desenlace, no jugar con los tiempos, porque a veces queremos ser muy creativos con los niños y nos olvidamos que ellos están en proceso de crecimiento y de adquirir conocimiento y todavía hay unas etapas que no están desarrolladas en ello para que puedan entender un todo si comienzo a jugar con la estructura como tal, así que tener bien marcada esa estructura, también con una representación visual en los niños y mucho más las generaciones que se están dando en nuestra actualidad como tal, requieren de esos elementos por los sobreestímulos que tienen con los aparatos electrónicos, entre otros. Así que esa representación no tan solo estuviera en las palabras, sino en las imágenes que ellos iban a estar viendo, que apoyaran y que sumaran a esa experiencia de la lectura. Yo creo que todos esos elementos los tuve en cuenta y fui bien juiciosa a la hora de crear esta historia y también de poder conectar con el ilustrador que llevara y transmitiera lo que yo estaba esperando que conectara con los niños. Bien, pues vamos tomando nota, aquellos interesados en abordar la literatura infantil, todos estos elementos son importantes para el éxito de un proyecto. Y hablando de lo exigentes que son los niños, me gustaría, Yasmari, que nos cuentes de manera sencilla qué historia encontramos en este libro titulado El sombrero del abuelo. La historia que se encuentra en este libro parte de mi vivencia y experiencia con mi abuelo. Es una niña que habla de esa conexión y de esa relación que tenía con su abuelo, de cómo él la cuidó cuando niña y cómo ella de adulta lo estaba cuidando a él, cómo le hizo una promesa de visitar el país soñado de su abuelo y traerle un artículo que él deseaba mucho. Así que esa es la historia de eso, no se narra. Y luego la pérdida del abuelo, que creo que es el enfoque mayor o más importante dentro de la historia. Cómo uno puede llevar el duelo, cómo uno puede abrazar también el duelo, que es parte normal de la vida de cualquier persona, perder a alguien y hay que aceptar y avivar y validar cada una de las emociones y dentro de ella lo que sería el duelo y la nostalgia por la pérdida de un ser querido. De eso aborda la historia El sombrero del abuelo. Una historia muy bonita, ¿verdad? Que puede conectar con cualquiera de nuestros lectores pequeños. ¿Qué edades tú sugieres, Yasmarí, para presentarles este proyecto?
Realmente pueden ser desde bebés hasta más grandes, pero una edad ya más específica, yo entraría entre los 7 u 8 años hasta los 12 y 14 años. Eso no significa que personas de menor edad o de mayor edad a las que estoy exponiendo ahora no lo puedan leer. He tenido experiencias con adultos que dicen, era el libro que yo necesitaba para poder aceptar mi duelo, para poder reflexionar sobre el duelo de un ser querido como tal. No está limitado solamente a los niños, sino que está abierto a toda aquella persona que necesite conectar con esta historia. Ese aspecto es muy interesante porque a veces solemos etiquetar este tipo de literatura que, aunque el público objetivo son los niños, también hay un público mayor que puede disfrutar este libro, tal como lo hacemos con las películas, ¿verdad? Que tenemos muchos de nosotros tenemos películas favoritas que son películas infantiles, pero que el mensaje aplica a cualquier edad. Así que pasa lo mismo con la literatura. Así es, y yo creo que ha sido, ¿no? Para mí el trampolín, no tan solo para llevar este mensaje, sino también para yo reconocerme dentro del proceso. Cómo yo pude abrazar ese duelo, cómo yo evité sentir ese duelo porque no quería reavivarlo después de la muerte de abuelo, y cómo esta parte de la escritura fue un proceso de sanación para mí, de entender el por qué el abuelo no estaba, que es parte y ciclo de la vida, y aceptar cada una de las emociones que había tenido frente a la pérdida de mi abuelo. María, en pantalla vemos en este momento algunas de las ilustraciones del libro. ¿Cómo fue esa experiencia de traer a la imagen esta historia que es tan personal, tan subjetiva y que tal vez ya tú tenías un panorama visual en tu mente, pero que ahora tiene que cobrar vida a través de unas ilustraciones y tener sentido con lo que tú quieres contar? ¿Cómo fue ese proceso y quién te apoyó? Las ilustraciones son del ilustrador puertorriqueño Alexis Cortés, conocido como Che. Él tiene una página que lo pueden buscar en Instagram y en Facebook, se llama Che Artist, y trabaja, ¿no?, varios tipos de ilustraciones, no solamente para libros, sino un sinfín de ilustraciones, dependiendo cuál sea el objetivo o el texto que quieras como tal. Para mí fue una de las historias o de las acciones más lindas el poder conectar con él y crear estas ilustraciones. Al inicio fue un poco difícil el que pudiera él comprender el todo de lo que yo quería transmitir, de que llevara cada característica que yo quería, ¿no?, resaltar de Abuelo Coco. Así que en esa primera imagen, que es la que estamos viendo en pantalla, para mí fue la más difícil, porque fue un vaivén de varias veces hasta conectar y ver toda la esencia que yo quería transmitir y que tenía la historia como tal. Una vez ya se logró esto, las demás imágenes fueron mucho más fácil de realizar como tal. Y he tenido, ¿no?, la oportunidad de recibir críticas de muchas personas y todas han sido positivas, específicamente de familiares y amigos que conocieron a abuelo y me dicen, es que es idéntico, es que yo lo vi, dije, es que ese es Coco. Y pues para mí eso fue una alegría porque eso era lo que quería que la gente no tuviera. Cuando vieran a Abuelo Coco, pudieran sentir lo que era él, y las personas que no lo conocieran, pues igual pudieran sentir que eran su abuelo o que tuvieran una característica que los conectaran con esa persona especial como tal. Interesante eso que planteas porque también habla del respeto que debemos tener por cada profesional de cada área de producción de un libro, ¿verdad? Porque a veces como escritores queremos acaparar toda la producción del libro, sin embargo hay profesionales para cada área, ¿verdad? Hay editores, correctores, diseñadores gráficos, ilustradores, así que es bien importante que se respete la visión de cada uno porque cada uno aporta al proyecto y al resultado que vamos a tener. Así que es bien interesante que nos compartas eso, que aunque había una imagen inicial en tu mente, el trabajo también se va transformando con el arte del profesional en particular. En pantalla estamos viendo otras ilustraciones, todas muy bonitas y todas enfatizando esa figura del sombrero. Con esto quiero preguntarte, hay personas que ya han leído el libro y han identificado al sombrero como un personaje más o tal vez el personaje principal de la historia.
Esto un poco atípico, ¿verdad? Porque solemos fijarnos más en las personas o en los personajes como lo principal. En este caso, ¿cómo lo trabajaste para que funcionara el sombrero como un símbolo de la complicidad entre la nieta y el abuelo, en esa relación tan bonita que tenían? ¿Cómo fue que surgió esa idea? Existen miles de historias, no tan solo en la literatura, sino fuera también de la literatura, que habla de los abuelos y sus nietos. Si yo quería crear una historia más que hablara de un abuelo con su nieta, tenía que ser distinta o aportar algo distinto o nuevo de lo que ya se había presentado. Entonces, si yo quería que mi historia se resaltara, ¿qué yo podía hacer para que entonces sobresaliera esa historia con las historias que ya estaban contadas? Y dentro de ese proceso de análisis fue el sombrero. ¿Por qué el sombrero? Porque el sombrero representa identidad. Era imposible imaginarse, ahora que abuelo no está vivo, sin ese sombrero. Toda persona que conoció a abuelo y que habla de abuelo siempre resalta el sombrero. El señor del sombrero, el que estaba sentado en el balcón y saludaba a todo el mundo y siempre tenía un sombrero. El que estaba escuchando música y siempre tenía ese sombrero. Así que dejar el sombrero atrás o no colocarlo le iba a faltar a la identidad de abuelo y a esa conexión que nosotros como familia, yo como nieta, mi mamá como hija, mi hermana también como nieta, abuela como esposa y demás personas que lo conocieron, teníamos con él, porque era verlo y ver ese sombrero, cómo hablaba y nos transmitía mucho más de lo que quizás él también nos transmitía con sus historias o con sus afectos como tal. Por eso se incluye el sombrero y por eso el sombrero coge cierto protagonista, incluso más que abuelo dentro de la historia. Yasmari, gracias por explicarnos. En la imagen o ilustración que estábamos viendo hace un ratito, se ve el sombrero, pero tiene un matiz especial. Es un sombrero que se parece a los mexicanos, ¿no? Al sombrero de charro mexicano. Sin embargo, este libro es puertorriqueño y la historia ocurre en Puerto Rico. ¿Cuál es la relación que hay entonces entre Puerto Rico y México en esta historia? Abuelo en su otra vida fue mexicano. Él vestía como un vaquero. Él siempre estaba conectado con la cultura mexicana. En casa se veían novelas mexicanas, se veían películas mexicanas y se escuchaba música mexicana. Por eso entonces traigo esa cultura dentro de la historia. A pesar de que se da en Puerto Rico, que se desarrolla en Puerto Rico, dejar la cultura mexicana fuera también era quitarle esa identidad a lo que fue la historia de mi abuelo y las vivencias que nosotros como familia tuvimos con él y cómo nos criamos de cierta manera. Así que quise crear ese puente de conexión con estas dos culturas que no tan solo a mí, a mis primos, sino también a mis tíos nos ayudaron a forjarnos como seres humanos dentro de y resaltar esas particularidades que abuelo siempre estaba resaltando de la cultura mexicana. Qué interesante esta combinación, ¿verdad? Porque en elementos culturales, ambas culturas son muy ricas y que en Ujú. esta historia con tu abuelo particularmente, pues se mezclen y marquen también esa etapa de niña que tú viviste con Coco, pero que entonces en la historia la vive Catalina con su abuelo, ¿ok? Que entonces se traduce entre la realidad y la ficción, pero se salvan esos elementos culturales que enriquecen la narrativa por todo lo que representa, ¿verdad? Ver estas imágenes también nos evoca muchas de nuestras vivencias como niños, en el caso tuyo, las rancheras que escuchabas con tu abuelo, estar siempre vivaracho en ese sentido. Sin embargo, estas vivencias pueden ser otras a raíz del lector, ¿verdad? Cada uno de los lectores puede conectar con sus propias experiencias, con su abuelo, con su abuela, con su cuidador cuando era niño. Y esa es la magia que tiene la literatura, ¿verdad? Que son experiencias que se van expandiendo según también el trasfondo de los lectores. Quisiera que fuéramos por un recorrido por la producción del libro. Ya nos hablaste de la escritura, de las ilustraciones. Ya una vez tienes el libro, ¿por qué decidir una publicación independiente
versus una editorial tradicional? Al inicio, cuando comencé en este mundo de la escritura, que comencé a tocar puertas dentro de las editoriales, no me abrían esa puerta, ni siquiera para decirme, no, gracias, estamos llenos o estamos interesados, no estamos interesados en el momento. Así que recibir esa puerta cerrada al inicio me hizo entonces despegarme y buscar otras oportunidades con próximas publicaciones, como fue mi segundo libro Ajena a mí y ahora este tercer libro, El sombrero del abuelo. También porque de los cuentos que he escuchado, porque nunca he estado dentro de una editorial, las editoriales suelen no casi adueñarse del producto y este producto yo lo sentía y lo sigo sintiendo tan mío que no quería que me restringieran en el proceso de creación, en el proceso de publicación, en el proceso de publicidad, entre otros procesos que tiene la publicación y la venta del libro. Por eso decidí mantenerme en la autopublicación. Bien, ahí vemos también algunos consejos, ¿verdad?, que pueden tomar las editoriales del país. Nuestra industria editorial sufre diferentes retos, pero también tiene muchas oportunidades, ¿verdad? Historias que a veces se quedan fuera de esos catálogos, ¿verdad? Por asuntos también burocráticos que existen en estos proyectos, con una industria que está débil en ese sentido, así que y que ha sido tema, ¿verdad?, de muchos foros también aquí en Puerto Rico, los retos que enfrentamos a nivel editorial. Así que seguimos tomando nota para ver cómo podemos fortalecer estas iniciativas en nuestro país y que ayuden a su vez a la difusión de nuestras letras. Bien, si nos adentramos al libro, Yasmari, quiero preguntarte. Este libro incluye también una sección de actividades para niños que tú has diseñado desde tu conocimiento como terapista educativa. Quisiera que nos comentaras sobre eso, qué tipo de actividades encontramos en el libro y de qué manera ayudan al proceso de educación y de aprendizaje de los niños. Cuando estaba haciendo la historia, en proceso de investigación, de ayudas, entre otras, me hablé, Yasmarí la escritora, le habló a ella, la Yasmarí terapeuta, porque entonces no fusionas estos dos mundos que te encantas y los trabajas en conjunto. Eh, Yasmarí, la escritora, le preguntó a la terapista, ¿qué te hace falta cuando trabajas las lecturas con los niños? Cuando le das un libro, ¿qué te hace falta en ese proceso para poder conectar con los niños, no tan solo con la historia, sino con otros tipos de dinámicas y herramientas y poder trabajar los rezagos que ellos presentan? Así que comencé a hacer esa lista de las cosas que yo había visto que a mis niños le hacían falta en ese proceso de reforzar la lectura, de reforzar la comprensión, pero que no tan solo se quedara en la terapia educativa, que este libro también sirviera a otras terapias como la ocupacional, la psicológica, la física, entre otras tantas. Así que me adentré a preguntarles a mis compañeras que también necesitaban dentro de sus terapias cuando trabajaban la lectura como tal. Y a raíz de eso, entonces comencé a crear estos ejercicios que se complementaran con la historia y que pudieran reforzar, que no tan solo fuera esa experiencia de lectura y comprensión, sino que pudieran trabajar y manejar otras áreas para así impactar de una manera mayor y positiva el desarrollo y aprendizaje de nuestros niños. Hablábamos hace un rato sobre el asunto de la sobreestimulación con los aparatos tecnológicos. Nuestros niños están creciendo, ¿verdad? Nativos digitales, así que desde pequeños tienen un celular, una tableta en sus manos, y muchos padres optan por este tipo de equipo para entretenimiento, para que estén tranquilos cuando están, por ejemplo, en alguna fila esperando. ¿Por qué entonces la literatura pudiera ser también un recurso que les apoye en la educación de sus hijos? ¿Qué importancia tiene ese proceso de lectura, ¿verdad? De exposición a la lectura y al mismo tiempo, qué áreas pudiera fortalecerles? Eh, los aparatos electrónicos
tiene sus áreas positivas, pero también sus áreas negativas y todo en exceso puede faltar a ese o afectar a ese desarrollo del niño. La lectura es todo lo contrario, no importa si la tomas a poquito o la tomas a mucho, siempre te va a ayudar a desarrollarte, a pensar, a imaginar, a analizar, a comprender, adquirir vocabularios, así que tiene un sinnúmero de beneficios la lectura y eso era lo que yo también quería con este libro, que no meramente fuera un libro más, sino que fuera un libro que aportara a ese desarrollo limitado que están teniendo nuestros niños por el excesivo uso de los aparatos electrónicos, que ellos aprendan de cierta manera, si estoy aburrido, que no tan solo voy a coger el teléfono, sino también puedo coger un libro e imaginar todo lo que está dentro de esa historia, crear mi propio mundo a raíz de las descripciones que me dan dentro de la historia. Eso casi no se ve porque los aparatos electrónicos no nos dan todo. Está todo muy dicho, todo muy mostrado, así que no le permiten a los niños ese proceso de análisis, de imaginación, de creación como tal. Y esto puede afectar a los niños en un futuro y ya se están viendo cuando recibimos a nuestros estudiantes en la universidad que están muy limitados a solucionar problemas, que están muy limitados a procesar la información, que están muy limitados a comprender la información como tal. ¿Y es porque por el uso excesivo de los aparatos electrónicos y no llevarlos a otras áreas o espacios en donde puedan difundirse o expandirse en estas necesidades que están teniendo? Te felicito por eso, porque además de tener un libro que funciona para el entretenimiento y para el acervo cultural, también tenemos ante nosotros un recurso didáctico, Ujú. un recurso que ayuda en el proceso de aprendizaje, en el proceso de estudio, más allá de una fuente de entretenimiento. Así que vemos aquí que puede ser también un regalo en esta época que ya se acerca navideña, ¿verdad? Regalar también literatura a nuestros niños y recursos de apoyo. Estas actividades se pueden hacer junto con los padres. Sí, pueden hacerla junto con los padres, trabajar en conjunto, retarse unos a otros, quién es el primero que termina la actividad, trabajamos identificación de las emociones, trabajamos vocabulario, trabajamos con la dislexia, que es uno de los trastornos que se están viendo más recurrente en nuestros niños, trabajamos motricidad, al colorear las imágenes, las ilustraciones también están en blancos y negros para que los niños y no tan solo los niños, sino también los adultos puedan colorear. Y es una manera también de nosotros los adultos despejarnos del mundo tan ajetreado en el cual vivimos y poder conectar con nosotros mismos, tener una experiencia diferente, no estar siempre en la rutina de lo que es el trabajo, llegar, cocinar, prepararse para el otro día volver a trabajar. Así que se puede trabajar en conjunto tanto con padres, tíos, abuelos, o la persona que está a tu lado como tutor. Yasmarí, ¿qué han dicho los lectores que ya tuvieron la experiencia de navegar las páginas del libro? He recibido muy buenas críticas, gracias a Dios. Todas las que he recibido han sido positivas, no tan solo con la historia, sino también con las ilustraciones y las actividades. A los niños, a pesar de que pensé que le iba a afectar, ¿no? O le iba a provocar ese duelo por la pérdida del abuelo dentro de la historia, ninguno me ha manifestado que se ha sentido triste. Todos han dicho que han estado felices al leer la lectura porque Catalina pudo lograr el sueño del abuelo, llevarle ese sombrero que tanto él anhelaba, versus los adultos que sí exploran mayor esa parte de la nostalgia, de la tristeza, del duelo como tal, pero de una manera bonita. Gracias por esta historia, me han dicho, porque volví a conectar con mi abuelo, con mi abuela o con ese tío, tía que quería, ya no está conmigo. Recordé las vivencias que estuve con él, pude sentirlo de nuevo conmigo o con ella como tal. Así que he recibido muy buenas críticas tanto de parte de los niños como también de los adultos. Con este tipo de temas suele haber una preocupación y es el asunto de las emociones. Ujú. Estamos hablando de que en la historia hay una pérdida de un familiar y en ese caso el duelo es muy difícil de llevar. Primero por el asunto cultural, porque no estamos acostumbrados a lidiar con la muerte, aunque es lo más natural que va a ocurrir. No nos han enseñado cómo se maneja la pérdida de un familiar y lo vemos todos los días, ¿verdad? Que la muerte de alguien
se vuelve de repente una tragedia mayor, no logramos entender que es parte del ciclo de la vida, hay un descontrol emocional. Y quizás algunas de las personas que nos están escuchando tienen esa preocupación en torno a la historia que nos presentas. ¿Por qué es importante que los niños se enfrenten a este tipo de temas y a este tipo de identificación de sus propias emociones? Desde siempre hemos minimizado, por decir alguna palabra, la capacidad de comprender de los niños, y no tan solo de los niños, también de los adultos. Hablar de la muerte, hablar del duelo es como un tema tabú, a pesar de que, como bien dijiste, es parte del siglo de vida. Siento que las personas, y lo digo por mi familia, cuando escucho a mi abuela o a mi mamá o a algún otro familiar que se habla de la muerte, es como que rápido se debe tocar, dejar de hablar de ese tema. Uy, no, 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 cambiemos de temas, no hablemos de eso, hablemos de cosas más bonitas como tal. Pero ¿por qué cambiar de tema si la muerte es parte de nuestro proceso de vida, de nuestro ciclo de vida? ¿Cómo yo puedo manejar una situación si nunca me he enfrentado a ella, si nunca he tenido la oportunidad de dialogar, de conversar sobre ella? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las personas se mueren? ¿Qué es lo que pasa cuando las personas se mueren? ¿Cuál es el sentimiento que aflora? ¿Solo hay un sentimiento o podemos tener varios sentimientos o emociones cuando una persona fallece? Y si todos estos temas los comenzamos a tocar cuando los niños son pequeños, o sea, cuando estamos pequeños, cuando ellos lleguen a grande va a haber un mayor entendimiento y comprensión de saber que llegamos a un ciclo de vida, que es parte del proceso, que no pasa nada si estamos tristes, que no pasa nada si sentimos dolor, que no pasa nada si sentimos coraje, porque también es una emoción que puede estar presente en un proceso de duelo. Y cómo yo puedo reflexionar, abrazar, validar cada una de mis emociones, controlar también cada una de estas emociones frente al problema o a la situación que me está quejando en ese momento. Por eso es importante hablar no tan solo del duelo, sino de cualquier tipo de tema con los niños y no minimizar la capacidad que ellos tienen de comprender, porque a ellos quizás se les hace mucho más fácil que a nosotros ya como adultos, porque ya venimos muy robotizados de cierta manera, estructurados por la sociedad, versus un niño que está en un proceso de transformación y de crecimiento. Es más fácil hablarles a ellos sobre estos temas que a un adulto. Y que también muchas veces se reprime, ¿verdad? Por ejemplo, decir no llores, eh, o se les miente, abuelito se fue al cielo o nos va a estar mirando desde otro lugar, que aunque son creencias, ¿verdad?, particulares, la realidad es que no se está abordando el tema Ujú, de la realidad más inmediata del ser humano, ¿verdad? Entonces, yo creo ahí que entonces hay un proceso bastante honesto de poder hablarle a nuestros niños con la verdad, con las palabras correctas, por supuesto dentro del contexto de la etapa de vida en la que están, pero que es importante que ellos también puedan enfrentarse a sus emociones, darles nombre, entenderlas, para poder ganar unas herramientas para la vida también. Desde pequeños hemos estado acostumbrados a eso, a la mentira y a reprimir el asunto de expresarnos con toda la gama de nuestras emociones. Así que eso está interesante que lo traigas en este libro, que se extiende en sus beneficios, ¿verdad? Porque estamos hablando de literatura para niños, pero al mismo tiempo incluye estas herramientas y estas actividades y la oportunidad de que los padres o los cuidadores también puedan sentarse a discutir el tema y la historia que vemos en este libro. O sea que también hay un proceso de post-lectura que es ujú. muy importante y que muchas veces lo evitamos porque cuando leemos creemos que el proceso acabó en la última página del libro. Sin embargo, podemos sacarle mucho más beneficio al abordar estos temas, a palabrar cómo nos sentimos, qué entendimos, cómo le voy dando sentido a lo que experimenté con la lectura. Y en este caso, que es un libro para niños, pues esta oportunidad es magnífica para los padres y cuidadores. Así que estamos ante un proyecto ambicioso y de mucha utilidad
en este caso para los lectores objetivos que son los niños, pero que también juega con nuestro imaginario y con el niño que llevamos dentro, los adultos también. ¿Qué te han dicho las personas adultas que han leído el libro? ¿Se han podido transportar a la historia de Catalina? Sí, Catalina ha sido ese puente para ello, no tan solo Catalina, sino la historia en general, para poder conectarse con sus abuelos, con sus tíos o con sus padres que ya han fallecido como tal. Pasar nuevamente por ese proceso de duelo y validar cada una de las emociones dentro de ese proceso de duelo. Revivir todas esas experiencias y vivencias que tuvieron con esa persona que ya no están con ellos. Así que he recibido mucho agradecimiento del poder recordar y conectar con esas personas que ya no están a través de la historia de Catalina y el abuelo. Si pudieras describir con una sola palabra este libro que nos estás presentando, ¿cuál palabra escogerías? Qué difícil, una sola palabra, celebrar, celebrar la vida de las personas que ya no están con nosotros, celebrar el legado que nos dejaron, celebrar esas vivencias, celebrar esas experiencias, celebrar esa unión que tuvimos con esa persona que ya no está. Así que podría ser celebrar, también puede ser abrazar, abrazar el recuerdo, abrazar la nostalgia, abrazar el duelo. De cierta manera, mientras abrazamos el recuerdo, vamos a estar abrazando a esa persona que ya no está. Creo que esas dos palabras, me pasé del límite, pero creo que esas dos palabras lo puedo utilizar para describir el libro. Si hablamos de ese desdoblamiento que ocurre entre la autora y el proyecto de ficción, ¿pudiste abrazar a través de la escritura la pérdida de tu abuelo? ¿Cómo lo viviste en ese sentido? Definitivamente, me pude abrazar a mí misma y abrazar no mi historia con abuelo. Abuelo muere en el 2019 y no es casi 4 años después de su muerte que yo me siento a escribir porque yo no quería volver a revivir todo ese proceso de duelo. Primeramente, el coraje cuando abuelo se muere me dio muchísimo coraje porque les reclamé, lo juzgué el haberse ido. Claro, desde el egoísmo, uno siempre quiere que sus familiares Claro. se queden por siempre, pero no siempre van a estar porque hay un ciclo que cumplir. Así que perdonarme por haber sentido coraje en ese proceso de la pérdida de mi abuelo, perdonarme por no sentir esa tristeza desde el inicio, abrazar ese proceso de tristeza, de saber que el abuelo no iba a estar con nosotros, pero de qué manera entonces yo podía, más allá del recuerdo, lo podía atraer de nuevo a este mundo y que viviera en la eternidad con nosotros. Así que así hubo ese desdoblamiento, esa comprensión conmigo misma y ese abrazo para poder no sanar y perdonarme cómo había actuado dentro de la pérdida y el sentir dentro de esa pérdida de abuelo como tal. Muy bien, qué bien entonces que la literatura también sea catártica en ese sentido, que nos permita desahogarnos, expresarnos, que aunque el público muchas veces lo que ve es el resultado de un libro como una ficción, en ocasiones los proyectos también son personales o detonan de asuntos personales, como es el caso del sombrero del abuelo, con tu relación con tu abuelo Coco. Hago un paréntesis para saludar a la gente de las redes sociales. Aida Mendoza desde Calley nos está saludando. También Wandicel Torres Galán y Elba Gigante que está en las redes sintonizando esta conversación. Les invitamos también a que envíen sus preguntas a través del live de Facebook para poder compartirla con la autora. Una de las preguntas que nos están haciendo Yasmarí, luego de este proceso de escritura y de ya entender la historia desde afuera, nos preguntan que cómo describirías a Yasmarí la niña luego de este proceso de escritura.
Wow, es rebuscarme. Qué pregunta tan personal, tan íntima. ¿Cómo puedo describir a Yasmari la niña? Yasmari, la que vivió llena de sueños, gracias a su abuelo que la avivaba siempre a soñar y que hoy de adulta mira hacia atrás y pudo haber no logrado todos esos sueños que compartió con su abuelo y que él avivó a que siempre soñara y luchara por lo que quería. Así que Yasmari la soñadora. Muy bien, qué bonito. Y también la soñadora, ¿verdad? Que logró sus proyectos. Desde pequeña imaginaba ser escritora. Sí, quería hacerlo, pero no lo veía como algo posible. Desde pequeños nos enseñan y la literatura, o nos hablan de la literatura de personas que no están, o personas que pasaron mucho para lograrlo. Así que, aunque yo quería escribir, nunca me veía publicando un libro como tal. No fue hasta que llegué a la universidad, específicamente en bachillerato, luego pasé a la maestría, que vi ese sueño posible como tal. Muy bien, nos preguntan también algún escritor o escritora que haya sido influencia para ti en esta parte creativa. Wow, tengo muchísimos escritores y escritoras. Uno, no tan solo con este libro, creo que han sido más con los otros que he tenido la oportunidad de escribir, que siempre está vigente en mis letras, Julia de Burgos. Es una de mis poetas favoritas. Su vida la admiro mucho, no tan solo como poeta, sino también como mujer y mujer luchadora dentro de los parámetros en que estaba. Julia de Burgos siempre está presente en mis letras como tal. También Magali García Ramis, otra de mis escritoras favoritas, Gioconda Belli, otra de las escritoras que siempre tengo presente a la hora de escribir y que quiero hacerlo con la misma fuerza que ellas lo han hecho o que lo hicieron en sus tiempos. Veo que mencionas figuras femeninas. Mayormente tus influencias son mujeres. Sí, mayormente son mujeres, creo que por esa capacidad, ¿no? de querer transmitir y que en muchas ocasiones fueron acalladas de cierta manera y yo las quiero traer y revivir dentro de lo que yo puedo hacer. No es que no tenga referente hombres masculinos como tal, pero siempre quiero resaltar esa figura femenina que por siglos y siglos no fueron acalladas de cierta manera. Lo vemos también como un asunto recurrente en tu obra, ¿verdad? Quienes te han leído saben que desde Vitrinas, tu primer libro, hubo historias muy fuertes de mujeres valientes que se rebelan contra el sistema. Vimos después en Ajena a mí una denuncia mucho más contundente desde los cuentos y desde la poesía como libro híbrido, una voz que no se encuentra dentro de lo que la sociedad ha establecido que la mujer debe ser. Así que es una voz también de reclamo, de denuncia y de defensa del yo que la mujer desea establecer. Así que hay una defensa férrea de la mujer en tus letras. ¿Es casualidad que Catalina sea entonces nieta en vez de haber sido un personaje niño, varón? Puede ser que sí, puede ser que no. Partiendo de que estoy haciendo una reescritura, se puede decir si es una reescritura de mi historia con abuelo, pues le estaría faltando a la historia si ponía un nieto en vez de una nieta, porque quería hablar desde mi experiencia como tal. Así que si fue casualidad o no, pues se queda en la incógnita. Muy bien. Nos preguntan también cuáles son los mejores momentos de la autora para escribir. Mejores momentos en la noche. La musa siempre me llega en la noche. No me gusta el ruido. Vivo en una urbanización cerca de una universidad, así que hay muchos estudiantes caminando, muchos carros pasando y el mínimo ruido me distrae o me corta la musa. Así que prefiero siempre escribir en las noches, en un silencio total, que yo esté completamente sumergida en la historia y que ese personaje se pueda adueñar de mí completamente para que entonces esa historia pueda fluir. Sí, eso que hablas ahí de la posesión, ¿verdad? Con esa metáfora, muchos escritores dicen que sus personajes les hablan. En tu caso, ¿cómo lo vives?
Definitivamente ellos me hablan y se apoderan, o sea, yo soy instrumento para ellos, porque he estado en momentos en que termino de escribir y cuando hago una lectura digo, pero esto no lo escribí yo, lo escribió entonces Catalina, lo escribió Ainhoa o tantos personajes que he tenido la oportunidad de crear, así que sí, hay un apoderamiento y yo solamente ser ese instrumento para darle voz a ellos. Muy bien, y qué bonito también, ¿verdad? Usar nuestras virtudes para estos fines, ¿no? Que el arte, más allá del fin común que tiene, que podamos servir de canal en ese sentido para llevar estas historias, estos mensajes que muchas veces desde nuestra posición de autores vienen con una intención, pero que se van transformando a lo largo del camino con el sentido también que le dan los lectores. En las redes sociales, Yasmarín, están comentando algunos familiares tuyos. Tenemos a Tata González. Dice felicidades por dar a conocer el legado de nuestro querido padre y abuelo con el sombrero del abuelo. Y también Yari Hernández dice, orgullosa de mi hermana por ese hermoso libro, El sombrero del abuelo. ¿Cómo lo tomó tu familia siendo testigo de esta historia, verdad? Porque la han vivido en primera persona. ¿Cómo fue y qué significó para tu familia ver entonces esta historia reflejada, algo que se vivió de carne y hueso y ahora desde este producto literario? Mira, tengo los ojos aguados, no soy de llorar, pero pues hay a veces que tocan esa fibra. Mira, mi familia está sumamente feliz, feliz que abuelo no se haya quedado entre nosotros nada más, sino de que ahora le pertenece a la literatura puertorriqueña, ahora le pertenece a cada uno de los lectores que se han enfrentado al libro como tal. Cuando dije que iba a ser un libro para niños y que el libro iba a tratar sobre abuelos, todos, ¿no? Se emocionaron. No fue hasta que vieron ese producto ya terminado, esa historia ya realizada, esas ilustraciones que le aportaban a esa historia, recibí, ¿no? Muchas llamadas de agradecimiento de mis tías, en llanto total, pude ver a papi, pude ver a abuelo, reconecté con él, qué lindo que lo pudiste hacer, que tengas ese don de apalabrar lo que fue la experiencia y vivencia de cada uno de nosotros, porque a pesar de que es Catalina quien lo cuenta, pues son historias y vivencias muy parecidas a lo que mis tíos tuvieron con abuelos, los que mis primos también tuvieron con abuelos, así que es una historia llena de felicidad, llena de orgullo, no tan solo para mí como nieta, sino para cada uno de los familiares y cada una de las personas que conocieron abuelo, más allá de la familia que también, ¿no? Que estuvo muy contenta, recibí también mucho apoyo de las personas del barrio que conocieron abuelo. Me enteré que le decían a papi que tu nena escribió de un libro sobre Coco, cuando salga, por favor, quiero tenerlo, porque abuelo era una persona muy querida en el barrio. Así que esa alegría, esa emoción, ese orgullo no tan solo era mío de mi familia, sino de todas las personas que pudieron conectar y conocer y estar junto a abuelo en vida. Qué bonito también, ¿verdad? Que un proyecto que es personal de primer momento en tu carrera como escritora se vuelva también un proyecto familiar, colectivo, para resignificar lo ocurrido en vez de enfocarnos en la muerte o en la pérdida, que sea una celebración, de esa bendición de haber tenido a nuestro ser querido, ¿no? Así es, y esa es la palabra, creo que es clave, celebrar, abuelo, celebrar a mi familia, agradecer haber tenido un ser tan especial, tan lleno de don, tan lleno de amor, también tenía su carácter como tal, pero celebrar todo lo positivo que nos dio abuelo. Mientras estuvo vivo, no tan solo como padre, sino también como abuelo, como vecino, como tío, como primo, como amigo. Y que ahora seguirá vivo, ¿verdad? A través de la literatura, inmortalizado en la página, ¿verdad? Dicen que las palabras se las lleva el viento, por eso hay que escribirlas. Así que Exactamente, para eh, que quede, ¿no? En constancia de ese ser que pisó esta tierra y que ya no está con nosotros, pero que sé que donde quiera que esté nos abraza y nos cuida. muy bien, y ahora pues seguirá llegando y extendiéndose
a lo largo y a lo ancho, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que esta historia nació en Moca, Puerto Rico, ¿verdad? Estamos hablando del oeste de nuestra isla y que hay mucha gente ya a lo largo del país que ha podido disfrutar esta historia y conocer a tu abuelo Coco, así que ya deja de ser tuyo para también volverse parte de la gente en ese acompañamiento de la lectura. Yasmari, nos preguntan también por acá que si hacemos la comparación entre tus dos obras anteriores y este libro, ¿qué tan difícil o fácil fue hacer este libro? Todos los libros, las historias que he hecho han tenido su proceso de dificultad por los tipos de temas que abordo y cómo los abordo. Este tenía ese don especial porque era una vivencia muy personal, entonces de momento salir de Yasmari la nieta y centrarme en Catalina como tal, qué características le daba a Catalina o a la historia que pudiera funcionar dentro de la literatura y que no fuera pues tan fiel a lo que yo estaba o había vivido con abuelos. Yo creo que fue eso, el desconectar un poquito a Yasmarí del personaje de Catalina, que a pesar de que no la creo con mis propias vivencias, tiene que tener igual una personalidad que pueda defenderse dentro de la historia. Así que salirme de ese personaje creo que quizás fue lo más difícil comparado a los otros personajes que había creado en los libros anteriores. Muy bien, y aquí, ¿verdad? Que hay un asunto real, vivido, del cual se nutre la historia, ¿verdad? Aunque sea ficción, hay unos cables desde la realidad, ¿verdad? Que van nutriendo la historia y que eso pues se vuelve a veces complicado en términos de la selección y en términos de qué presentamos y qué no presentamos para ser fidedignos también con la historia real. Yasmari, quiero para cerrar hoy, cerrar con un comentario de Tata González en las redes sociales que dice, muy real y volver a vivir toda esa historia que vivimos con él y aún recordándolo con amor. Nunca muere mientras se recuerda. Así que con esas palabras muy bonitas, cierro esta conversación, no sin antes que nos compartas dónde podemos conseguir el libro. Sé que en el chat de Facebook han compartido el enlace a Amazon, así que si nos puedes dar detalles sobre eso para que aquellas personas interesadas puedan adquirirlo. Sí, está disponible en Amazon y también yo tengo ejemplares conmigo, así que me pueden escribir directamente en la red social de Facebook, Yasmaría Hernández González, me dejan saber dirección y yo les estaré haciendo el envío. Hago envíos a todo Puerto Rico y también afuera de Puerto Rico. Muy bien, gracias Yasmari por haberme invitado y le exhorto a todos a leer este libro, una de las historias más bonitas que yo he leído. Así que gracias, buenas noches y regresamos con Pablo. Gracias, excelente exposición, como siempre ustedes lo hacen. Yasmari, gracias, porque pues, estaba viendo y los tres libros se han presentado aquí, eso es un punto bien positivo. Richard, gracias también por tus gestiones que haces con nosotros, a nuestro público que siempre está allí presente, los felicito, mucho éxito a ambos, sigan escribiendo, no dejen de escribir hasta el último momento de nuestras vidas, sigamos escribiendo. Nada, gente, un saludo y estén pendientes en las redes para que estén al día con toda esta literatura puertorriqueña, especialmente ahora que viene un momento, las Navidades, ese es el mejor regalo, un libro, regale libros, regale el libro a todo el mundo, a los niños, a los grandes, a los adultos, al abuelo, a la abuela, a los tíos, a todo el mundo, regale el libro, eso es lo que hay. Pues nada, gente, gracias y un abrazo para todos. Buenas Gracias, buenas noches. noches.